Shabbat Shalom, queridos amigos. Aquí estamos para estudiar la Parashá Vayigash 5785, que comienza así. Y se acercó Yehudá y dijo: Oh Señor mío, permite que tu siervo diga unas palabras a oídos de mi Señor, rogándote que no te aires contra tu siervo, por cuanto tú eres como el faraón. Como se pueden dar cuenta, en el texto podemos ver una parashá que pareciera amenazante, y es extraño que la Torá escoja este pasaje para iniciar una porción justamente por eso. Y ven también que en hebreo he subrayado varias palabras para irlas explicando. Según la Cábala y el Hasidismo, este episodio revela cómo el alma humana se acerca a Dios para reconciliar dualidades internas y externas. Entonces, aquí sucede un intento de equilibrio entre dos tipos de energía: el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, representado por Yosef y Yehudá, o lo que es lo mismo, la columna derecha o la columna izquierda del árbol de la vida, que tradicionalmente están en oposición constante. Esta es la razón por la cual esta porción se llama Vayigash y se acercó. La tienen en amarillo. Esto quiere decir que cuando nosotros comenzamos un trabajo de sanación psicoemocional, por ejemplo, cuando tratamos de poner límites a un jefe demasiado generoso, es cuando aprendemos a decir no sin sentirnos culpables. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, empezamos a tener una aproximación entre las dos polaridades, porque las energías buscan equilibrarse. Igual sucede cuando buscamos sanar el miedo, los celos, la envidia o cualquier otro síntoma corrupto de nuestro sistema emocional. Acercarse no es tocarse, atención. Y esta aproximación siempre tiene que vencer fricciones. Por eso es que es amenazante, porque hay algo que superar, que en principio estableció la separación. En este caso, la venta de Joseph que hicieron sus hermanos, ¿verdad? Es cuando vemos en las películas que hay dos bandos de guerra y dos líderes se acercan para sostener un primer diálogo, pero cada uno es amenazante sobre el otro. Esta siempre es la reacción primigenia cuando tratamos de corregir un desequilibrio, mis amigos. El ego se siente amenazado, entonces se va a resistir y tenemos que saberlo. Exactamente así es la energía contenida en Vaigash, que es como la Guerra Fría. La guerra nunca estalló, pero la amenaza siempre estuvo latente. Según la Cábala, la acción de Judá al acercarse es un acto llamada Itkarvut, que quiere decir aproximación, específicamente en el que Malhut busca elevarse hacia las dimensiones superiores, reconociendo a Yesod como el puente hacia lo infinito. Sin embargo, la aproximación que hace Malhut no es incondicional, siempre comienza siendo interesada. Es decir, el alma usa al ego para esta elevación, esperanzada de que luego este deseo de elevación se vuelva un auténtico deseo motivado por el simple placer de acercarse. Es decir, mis amigos, no importa lo que motiva el iniciar un trabajo de recorrido espiritual, si es interesado o no, para conseguir beneficios o no. Lo importante es que el alma está usando ese interés del ego para iniciar este trabajo con la esperanza de que luego el deseo primigenio de elevación sea auténtico y el ego quede desplazado. Ese es el trabajo del alma. Y eso lo vemos en el desglose de la palabra Itkarvut, que tiene sus valores numéricos. Como ven, la Hei vale 5,
La Tav vale 400, la Kuf vale 100, la Resh 200, la Bet 2, la Vav 6 y la Tav 400. Sumamos un total de 1113, ¿verdad? Ahora, cuando los números son así muy altos, se tiende a reducir la cifra y si sumamos 1 más 1 más 1 más 3, tenemos 6, que es el número en donde el ser humano fue creado, que fue en el sexto día, y es el esfuerzo hacia el equilibrio entre lo físico y lo espiritual, ya que es el peso numérico de la letra Vav. Como bien saben, hemos hablado de que la letra Vav, aparte de ser la letra conectiva, es la letra del nivel emocional, es la letra de el principio de incertidumbre de Heisenberg, que lo vamos a ver ahora también, es la letra de donde enfocamos nuestra conciencia, ahí generamos energía. Entonces, es una letra que, o sea, esta palabra nos está llevando a este contenido numérico. La raíz de esta palabra está en Karav, que también significa sacrificio o corbán, mis amigos, mis amigos. Igual que capará, también está enraizado en esta palabra. ¿Por qué? Porque el sacrificio, sea cual sea, es una forma de acercarse espiritualmente a Dios. Y si se pueden dar cuenta, el alma sacrifica al ego cuando el ego tiene un interés material y el alma lo utiliza para una elevación espiritual. Entonces el alma está sacrificando el interés del ego. De eso se trata un corbán, ¿ok? De darle un propósito divino a cualquier cosa del mundo material. El Itkarbut, por lo tanto, no es solo físico, sino espiritual. Es el acto de superar las barreras del ego para conectarse con lo divino. Por eso la aproximación nos lleva a la esencia más profunda del ser humano, que es llamado Selem Elohim. Y esto lo vemos en Génesis 1:27. Es como un paréntesis que voy a hacer antes de explicarle lo demás del primer versículo de la parashá. Fíjense que en Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al ser humano a imagen de Dios, creándolos a imagen de Dios, creándolos varón y hembra. Vemos en verde la palabra vaibra, que significa ser creado. Eso inicia este versículo, ¿verdad? Lo cual nos indica que Selem Elohim, que es lo que está en amarillo, está relacionado con la creación o la materialización. Selem Elohim es la energía inteligente, creativa y productiva, próspera, que habita en la naturaleza. ¿Okay? Eso es Selem Elohim. Es una energía que crea, que produce, que prospera. Entonces, cada uno de nosotros fue creado en base a Selen Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Selen Elohim es un espíritu que tenemos dentro y que toda la naturaleza lo tiene también. Solo que en el ser humano, como tenemos esta capacidad de tener empatía, ¿verdad? Este espíritu nos da la capacidad de conmovernos, al igual que lo hace la inteligencia divina. Si Elohim crea, es porque se conmueve de la energía de la naturaleza, de la energía de juicio y de rigor, entonces inyecta a través de el espíritu Selem Elohim esta capacidad de avanzar, de prosperar, de dar, de otorgar, ¿ok? Porque Elohim en sí mismo es restricción. Entonces es el Selem Elohim viene siendo esta capacidad, ¿verdad? Que nos da parecernos a Dios en la capacidad de crear, de producir, de prosperar. En Baigash vemos cómo Yosef actúa como un reflejo de Dios al mostrar misericordia y amor incondicional. Y asimismo,
Vemos en Yosef una inteligencia increíble de administrar los recursos, de hacerlos prosperar, ¿verdad? Entonces, este Itkarbut se convierte en un proceso del retorno al Selem Elohim, a la imagen divina. Este acercamiento entonces es un viaje interno donde el alma enfrenta su verdad más cruda, que son las consecuencias de sus actos, y asumir su responsabilidad. Judá, el líder de sus hermanos, simboliza la transformación a través de la teshuvá, que es el arrepentimiento activo, el cual está dispuesto a dar su vida para reparar su error y el de sus hermanos. Por eso él es el símbolo del héroe que persigue el bienestar colectivo por encima del sí mismo, lo cual resuena con el atributo lo yenaké, que también es un atributo colectivo. ¿Ok? Entonces, vamos a volver, Dani, al primer versículo de la parashá, donde dice, en la primera, eso. Fíjense que Judá se dirige a José con la expresión, te ruego, Señor mío, ¿verdad? Ki, no, perdón, déjenme ponerlo en grande que no lo leo. Ok, by Adonai, ahí tenemos, o Adoni, by Adoni, ¿verdad? Entonces, eh, esto nos quiere decir, ¿verdad? Que Judá está teniendo un acto de suprema humildad y rendición. En la tradición hasídica, esto representa lo que se llama bitul, la autoanulación necesaria para abrirse como un flujo de luz divina. Al reconocer a Yosef como una figura como el faraón, Judá revela la paradoja del liderazgo espiritual de este versículo, lo cual es que José está inmerso en las dimensiones terrenales de Egipto. Él representa a Egipto, pero al mismo tiempo sigue siendo un canal divino. Asimismo, vemos muchas figuras de poder en nuestro tiempo presente, ¿verdad? Que parecieran ser cuestionables moral y éticamente. Sin embargo, son llamados a ser apalancadores de la evolución del ser humano. Y eso es lo que estaba haciendo José. José estaba cumpliendo un papel terrenal, pero era un papel que estaba siendo encomendado por Dios. Esto nos demuestra que la humildad no es pasiva, no es debilidad, sino es la fuerza que permite la verdadera conexión con lo superior. Entonces Judá, reconociendo a Yosef como el faraón, nos enseña que incluso cuando enfrentamos lo aparentemente opuesto a lo divino, representado en el faraón, tenemos que descubrir la chispa sagrada en su interior. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que nosotros, cuando queremos juzgar a Trump, a Elon Musk o a cualquiera de esta gente que normalmente dirige nuestros destinos porque son vectores del colectivo, del ser humano, lo cual es una apariencia, porque el destino lo dirige cada uno, pero hay una realidad colectiva que la masa ha escogido a líderes para eso, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que entender que hay un propósito divino para ello. Por muy difícil que esto sea, como es el caso de Venezuela, todo tiene un propósito divino. Es decir, que cuando vamos a equilibrar a un jefe debilitado, no vamos a decir no con violencia, con ira o con altanería. Debemos empezar, ¿verdad?, con humildad, entendiendo que sea cual sea la corrección que haremos a través del efecto espejo, lo que estamos corrigiendo es nuestro propio error y el otro se prestó para ser nuestro reflejo, que es lo que yo le decía a Carmen al principio. Carmen ve un cambio en su hijo, pero porque ella está operando el cambio interno.
Su hijo solamente le refleja su precioso cristal que tiene adentro. Entonces, así pasa con todo, mis amigos. Ahora, vamos a ver lo que dice en azul. En azul dice, Ve'el Yipar Ajá. Es decir, Judá le pide a Yosef que no se irrite. En ese momento él está evocando un principio que se llama en la literatura hasídica la dulcificación de los juicios. En hebreo es Hamtakat Hadinim. La petición de Judá para que no se irrite Yosef es comparable al concepto de armonización de frecuencias. En física, mis amigos, la resonancia ocurre cuando un sistema vibra en sincronía con otro, reduciendo la fricción y amplificando la energía. En términos espirituales, Judá se representa con humildad y compasión, creando una frecuencia en la que José puede resonar, transformando el juicio severo en misericordia. Este principio de resonancia tiene eco en la forma en que los sistemas cuánticos pueden ajustarse para alinearse energéticamente. Vamos a desglosar la palabra Hamtakat, ¿verdad? Que quiere decir dulcificación. Fíjense que la Hei vale 5, la Men 40, la Taf 40, la Kuf 100 y la Taf 40. Volvemos a tener un alto valor numérico, nos da 945. Entonces, esto lo vamos a reducir. Si sumamos 9 más 4 más 5 nos da 18, que es el valor de la palabra Hai, que significa vida. Esto quiere decir que el endulzamiento de los juicios no es otra cosa que traer una nueva chispa de vitalidad y redención que mitiga los juicios para permitir que la vida fluya. El juicio es los finales, la muerte, el terminar algo. Y la vida high es la vitalidad y la redención, es permitir que la vida prosiga, ¿ok? Entonces, esto es lo mismo a cuando queremos domar un potro salvaje. Caminamos despacito hacia él, le hacemos señas de que no vamos a agredirlo, de que seremos suaves, ¿verdad? Porque la ira representa un juicio severo y la ternura y el acercamiento personal transforman la dureza en compasión. Entonces el potro va a estar calmo cuando nosotros no le demostramos miedo, sino le demostramos que somos amigos. Este es el rol de Judá como intercesor, que es enseñar que a través del diálogo íntimo y sincero con lo divino, las fuerzas del rigor pueden ser suavizadas, mis amigos. En nuestra vida, este versículo nos invita a acercarnos incluso cuando sentimos la resistencia del juicio. Por eso tenemos que tener valentía espiritual, lo cual radica en hablar en los oídos de nuestros desafíos, transformándolo desde su raíz, es decir, hablándonos a nosotros mismos. Bueno, pero ¿por qué yo voy a caer en la víctima? ¿Por qué yo me voy a dejar hacer esto? No, hay un diálogo interno entre nuestra parte divina y nuestra parte egoica. Eso es lo que nos está demostrando este diálogo entre Judá y Yosef. ¿Ok? Luego tenemos en violeta que dice Kika moja que paró. Judá compara a Yosef con el faraón. Esto es una declaración que parece contradictoria y si se quiere insultante, porque sabemos que el faraón representa el Yetzer Hará, pero en realidad lo que nos está dando es una enseñanza muy profunda. Yesod es la puerta que separa al ego de lo superior. Por lo tanto, lo superior parece revestirse con el ego. Esto es el caso de Yosef, que ante todos tiene que vestirse como faraón, ¿verdad? Representa al faraón, tiene que aparentar dureza y rigor, pero en el fondo es la inteligencia y la compasión absoluta. Esto se explica porque en la Cábala todo en el mundo físico es un reflejo de realidades superiores. Así incluso las fuerzas aparentemente opuestas al bien divino como el faraón, que son símbolos del ego y del exilio, son en esencia instrumentos de Dios.
Judá reconoce que Yosef, aunque encubierto en las vestiduras del poder egipcio, sigue siendo el custodio de las chispas divinas. Él pudo verlo y esta es una lección para el alma, pues nunca debemos desesperar al encontrarnos en una situación de oscuridad. A través del esfuerzo consciente podemos revelar la luz escondida incluso en las circunstancias más desafiantes. Y todo es un proceso, pues el otro siempre tiene algo que aportarnos. Así que tenemos que descubrir ese enigma en nuestras vidas. Cuando no logramos ver esto, nos desesperamos. Y la desesperación realmente es un estado emocional profundamente perturbador, caracterizado por la sensación de pérdida total de esperanza y de control. A menudo, mis amigos, esto surge como una respuesta a situaciones extremas o cuando nos presentan o cuando se nos presentan problemas que parecen insuperables. Entonces, la desesperación surge como una reacción emocional intensa que se manifiesta ante situaciones percibidas como irremediables. Entonces, una mezcla de angustia, de tristeza y de sensación de derrota. Judá y Yosef pueden ser vistos como dos sistemas aparentemente separados que al interactuar en este diálogo generan una nueva realidad. En principio se oponían, estaban separados, entonces se produce una aproximación que crea nuevo escenario. La acción de Judá es como un observador cuántico que trae claridad al sistema, manifestando la unidad detrás de las aparentes dualidades. Ese es todo el mérito de Judá. En la física cuántica, las partículas todas tienen una naturaleza dual. Actúan como partículas en algunos contextos y como ondas en otros. De manera similar, la relación entre Judá, que es Malhut en el mundo físico, y Yesod, que es Yosef en el canal espiritual. Eso ilustra esta dualidad. Yesod viene siendo estas ondas, ¿verdad? Y Malhut viene siendo las partículas ya materializadas. Aunque parecen opuestos, en última instancia son manifestaciones complementarias de una misma realidad, mis amigos. Es decir, no se diferencian la una de la otra. Por eso decimos siempre que lo que es arriba es igual a lo que es abajo y lo que es abajo es igual a lo que es arriba. El reconocimiento de Judá de que Yosef es como faraón simboliza la aceptación de que incluso lo material, la partícula, contiene dimensiones espirituales ocultas que son las ondas. Es decir, las partículas es el vestido de la onda. Todo lo que ustedes tienen en su vida como materia es el vestido que usa la onda en la cual están resonando. Ese es el principio cuántico que dice que toda materia tiene una energía subyacente. La partícula es el vestido, como Yosef, estaba vestido como faraón, y al interior de las partículas están las ondas. ¿Ok? Esto es lo que se llama el entrelazamiento cuántico, lo que se conoce en física como eso. Y esto es importante. Yo siempre trato de buscar lo que la ciencia nos dice, mis amigos, porque es lo que nos garantiza de que no estamos viendo cosas, fantasías animadas de ayer y hoy. O sea, estamos realmente ajustándonos a una realidad que ya ha sido comprobada físicamente, o mejor dicho, que lo que ha sido pregonado por miles de siglos dentro de la enseñanza espiritual ahora tiene una materialización en términos de conceptos, en términos de experimentos que comprueban esta realidad. Entonces, el entrelazamiento cuántico describe cómo dos partículas que han interactuado alguna vez permanecen conectadas, de modo que lo que afecta a una afecta a la otra, independientemente de la distancia que las separe.
el uso que le damos a la materia afecta a la energía de onda que está dentro de la materia. ¿Ok? Y eso va a resonar en todos los niveles superiores. Todas nuestras interacciones con los otros y con lo otro, es decir, con las personas y con los objetos, terminan afectándonos, mis amigos. En el relato, aunque Judá y Yosef parecen estar en lados opuestos del conflicto, el primero representa a los hermanos y el segundo su exiliado vendido, estos están intrínsecamente ligados por un propósito divino común a largo plazo, el cual ninguno conoce con certeza, mis amigos, pero ambos saben de que se trata de la redención de su familia, en este caso Judá, y el destino de Israel, que era el conocimiento que Yosef tenía. Yosef sabía que él estaba ahí para un propósito más elevado, pero no sabía exactamente cuál. Y así también Judá sabía que tenía su propósito de elevación de su familia, pero no sabía qué tanta envergadura esto tendría en el futuro. Entonces, no hay ninguna certeza a nivel intelectual, pero a nivel espiritual tenemos unos conceptos que han sido transmitidos de generación a generación que nos enseñan cómo funciona la energía y que a través del proceso de experimentación eh, en las diferentes encarnaciones, en los diferentes procesos, y nosotros a través del estudio de Torah, lo que hemos visto a nivel de año tras año, ¿verdad? Nos damos cuenta de que hay un propósito mayor que nuestra minúscula vida. Entonces, este entrelazamiento espiritual refleja cómo incluso en los niveles más fragmentados de nuestra realidad existe siempre una forma de conexión que trasciende la separación aparente. No importa en qué nivel estemos, siempre podemos conectarnos con un nivel por encima de donde estamos y a partir de allí poder superarnos. Y de eso trata el sistema de misericordia. Y les había dicho que esto rige el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no es posible conocer simultáneamente con precisión dos propiedades complementarias de una partícula, como por ejemplo su posición y el tiempo en donde esa partícula está ubicada. Esta idea refleja el acto de humildad de Judá, quien reconoce que no tiene el control absoluto sobre la situación, pero actúa con fe y apertura. Él se acerca sabiendo, fíjense que es complejo la psicología de Judá. Él se acerca teniendo por seguro que él no se iba sin Benjamín de allí y que él iba a destruir todo Egipto si eso fuese necesario. Pero él va esperanzado y baja su cabeza con humildad y hace todo con humildad, pero la determinación interna que él tenía de recuperar a Benjamín era lo que hizo que él primero intentara las vías pacíficas para producir ese acercamiento. Pero lo que en realidad movió todo fue la determinación que él tenía, que era capaz de sacrificar su vida. Ese acto de corbán es lo que motivó a que todo se generara. ¿Ok? En la vida espiritual y cuántica, aceptar la incertidumbre no es un obstáculo, sino una oportunidad para crear nuevas oportunidades o nuevas posibilidades. Judá nos enseña que el acercamiento y la confianza pueden dar lugar a resultados inesperados y transformadores. Tanto la cábala como la física cuántica nos enseña que la realidad no es fija, sino es un campo de potencialidades esperando ser activada a través de nuestras elecciones y de nuestra conciencia. El acercamiento, mis amigos, entre Judá y Yosef refleja cómo el acto humano de intención consciente puede cambiar el tejido de la realidad, alineando lo espiritual y lo material
con un propósito mayor. Eso era lo que yo les decía sobre esta motivación interior de Judá, en donde él, determinado a lograr su objetivo, él primero se acerca conscientemente y con humildad, con arrepentimiento sincero, porque él estaba consciente de que todo lo que les estaba pasando era consecuencia de sus actos. Él no sabía quién era Joseph, nada de eso, pero él sabía que todo ese sufrimiento que estaban pasando, el hambre, todo lo que estaba pasando era porque habían vendido a Joseph. Entonces él dijo, esto yo lo voy a reparar. Ahora vamos a ver otro pasaje de esta parashá, que es Génesis 46, del 2 y el 3, que dice, me pareció bellísimo este pasaje. Dios llamó a Israel en una visión nocturna. Dice en azul clarito, Vayomer Elohim Israel Bemarot Halaila. Luego, fíjense que ya nos dice Vayomer Elohim, luego vuelve a decirnos Vayomer Elohim Israel, fíjense. Luego nos dice Vayomer, Jacob, Jacob, en amarillo. Otra vez Vayomer, pero ahora es Jacob, Jacob, es decir, de Israel pasamos a Jacob. Y no solamente un Jacob, sino dos Jacob. Jacob, Jacob. Y entonces Jacob responde Vayomer y Neni, tres veces Vayomer. El Jacob responde M aquí. ¿Ok? Fíjense cómo esto se nos presenta. Luego dice, yo soy Dios, el Dios de la casa de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí haré una gran nación. A partir de allí haré de ti una gran nación. Ahora fíjense que esto es, me pareció bellísimo porque lo vi muy profundo dentro de esta narrativa de la Torá, porque esto es un diálogo íntimo entre el Creador y Jacob, en el umbral de una nueva etapa de su vida, porque sale de Canaán, sale de ser él quien rige la realidad del pueblo de Israel y se pone en manos de Joseph. Es decir, sucede esta transferencia entre Tiferet y Malhut a través de Joseph, ¿verdad? Entonces, la visión, ¿verdad? De la visión nocturna que nos dice la Torá y el doble llamado Jacob, Jacob, no son palabras al azar, son portales místicos que revelan verdades cósmicas y psicológicas sobre el viaje del alma. Veamos. Dice, y llamó Dios a Israel en visiones nocturnas. Es decir, esto no fue un sueño, esto es una visión mística, esto es una visión profética, si se quiere. Y Dios inicia este diálogo con el nombre Israel, subrayando que está dirigiéndose al nivel más elevado del alma de Jacob. Es un recordatorio en el alma de su potencial trascendente, incluso cuando enfrenta la incertidumbre del deceso a Egipto. La noche, Halaila, el símbolo de oscuridad o incertidumbre, es cuando se necesita evocar la fuerza de Israel, porque es el aspecto del alma que puede trascender sobre la confusión para mantenernos conectados con la misión divina. Entonces, la Torá utiliza primero a Israel para llamar a esta parte espiritual en Jacob, ¿verdad? Luego nos dice Jacob, Jacob, Vayomer, Jacob, Jacob. Cuando Dios lo llama en el nombre Jacob, está descendiendo al nivel más terrenal y personal de su ser, reconociendo su humanidad, sus miedos y la carga emocional de abandonar la tierra prometida, que era Canaán. Y se supone que es la tierra que prometió Dios a sus padres. Entonces, para Jacob esto era una contradicción. El doble llamado no solo enfatiza
la importancia del momento, sino que también alude al esfuerzo requerido para alinear estas dos dimensiones. Jacob debe recordar que incluso en su lucha terrenal sigue siendo Israel. Entonces, él no entiende ni cómo ni por qué, pero sabe que tiene que abandonar la tierra prometida y Dios le está recordando, mira, estamos hablando de un Israel que te trasciende a ti. Estamos hablando de una energía colectiva. Y eso es la necesidad de integrar lo trascendente con lo inmanente. Es decir, el ideal espiritual de Israel no puede desvincularse de la realidad cotidiana que representa Jacob. El verdadero crecimiento ocurre cuando ambas dimensiones trabajan juntas y por eso vemos que en la Torá en algunos aspectos llama a Jacob Israel y en otros le dice Jacob. ¿Ok? Entonces, el doble llamado no solo enfatiza la importancia del momento, sino que alude a ese esfuerzo requerido por estas dos dimensiones. Jacob debe recordar que incluso sigue siendo Israel, a pesar de que está en Egipto, a pesar de que va a descender al mundo material. Entonces, Dios, Jacob hace que Dios reconoce ambas identidades. Al usar Israel, subraya el destino elevado de Jacob. Al decir rey Jacob, valida su humanidad y las luchas que enfrenta. Entonces, esto es un recordatorio de que incluso los momentos de duda y de temor son parte integral del plan divino, aunque no lo entendamos. Dios comienza llamando a Israel para despertar el nivel superior del alma, en el que comprende la visión divina y confía en el propósito más allá de sus miedos. Luego se dirige a Jacob para reconocer y abrazar su miedo, su humanidad, enseñándonos que la redención no ocurre al escapar del mundo, sino al enfrentarlo y transformarlo con la fuerza del alma. Este equilibrio entre Israel y Jacob es la clave para el viaje espiritual, no solo de un individuo, sino de toda la nación que surge de él. Ahora fíjense que en azul oscuro, o en un azul más tenue, dice: no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. El tirá, merda, mitzraima, ki lego gadol, esimeja sham. Esto es una paradoja, mis amigos, porque no temas descender a Egipto, porque allí haré una gran nación de ti. Se supone que la promesa de Dios termina en Canaán, en hacer de los patriarcas grandes naciones, en hacer de Abraham una gran nación. Entonces Dios aquí le está diciendo, no, no es en Canaán, es en Egipto. Qué cosa tan rara. Entonces es como normal que Jacob sienta miedo, porque hay como una contradicción, hay cables que se están cruzando aquí que no nos están dando una claridad de movimiento que tiene que hacer Jacob. Esto nos indica, mis amigos, que Dios reconoce el temor de Jacob, pero que lo acompaña con una promesa que es: allí haré de ti una gran nación. Dios lo que le está diciendo a Jacob: hey, aún el propósito no se ha cumplido, esto te va a trascender a ti. Hay algo más grande que viene después de ti. Es lo mismo que hemos creído siempre de la época mesiánica. Creemos que la época mesiánica ya está aquí y no sabemos realmente si esto nos va a trascender a nosotros. ¿Ok? Entonces, esto se trata de que entendamos que la grandeza espiritual de una persona no surge cuando evita el miedo, sino cuando lo atraviesa, cuando lo confronta. El temor es la sombra que aparece cuando el alma está a punto de expandirse. Siempre, mis amigos, cuando el alma está a punto de lograr un cambio, va a aparecer el miedo. Entonces, si nos detenemos, nos congelamos, nos paralizamos, ahí el alma se
estancó. Tenemos que atravesar ese miedo para que podamos expandirnos, ¿ok? En la psicología hasídica, el miedo es una manifestación del Yetzer Hara, que intenta distraer al alma de su propósito. Sin embargo, el miedo también es una invitación a la emuná, a la certeza, y es un recordatorio de que no estamos solo en nuestro viaje. El acto de confiar es el plan divino, incluso en medio del descenso. Es lo que activa la promesa de redención, mis amigos. Entonces, este pasaje nos deja bien claro que cada oportunidad de cambio va a estar antecedido de un miedo, pero ese miedo, ¿verdad? Nos los proyecta el Yetzer Hara para mostrarnos que allí viene una oportunidad de cambio. Es como un lenguaje. Mira, aquí tienes una oportunidad en donde vas a transformar algo. Dale. ¿Ok? Así que si vemos al Yetzer Hara como un ayudante de esta energía de cambio, entonces vamos a entender cómo una sensación de malestar o de aparentemente conflicto va a llevarnos a un propósito más elevado. Entonces nos abandonamos, no nos dejamos paralizar el miedo, sino que nos abandonamos, nos dejamos que esa energía nos abrace. Y es así como podemos transitarla, como podemos atravesarla. Ahora vamos a ver Génesis 47:19, que es otro pasaje que quiero analizar y creo que es el último que vamos a entender, pero es un poquito largo. Fíjense, Génesis 47:19 también me pareció supremamente interesante. Son cosas que no hemos tocado en estudios anteriores y que aproveché esta semana para hacerlo. Dice, no permitas que perezcamos ante tus ojos, ni nosotros ni nuestra tierra. Esto es porque ya había hambruna en Egipto. Entonces la gente vendió su ganado, vendió todo lo que tenía, ya no le quedaba más dinero y llegaron a José para decirle, bueno, ya no tenemos nada más. Entonces ahí le dicen, no permita que aparezcamos ante tus ojos, ni nosotros ni nuestra tierra. Tómanos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Provee de semilla para que vivamos y no muramos, y para que la tierra no quede desolada. En este pasaje nos podemos encontrar una relación con una teoría de un judío que yo leí hace tiempo, y este pasaje me lo trajo a cotación, que se llama la teoría de las necesidades jerárquicas de Maslow. En realidad se llama Abraham Maslow, imagínense, no puede ser más judío, que es un principio cabalístico que describe cómo las personas priorizan sus necesidades desde las más básicas hasta las más trascendentes. En el contexto del pasaje que acabamos de leer, se observan paralelismos con los niveles de esta pirámide, tanto en términos físicos como espirituales. Les explico algo. Esta pirámide de Maslow, ¿verdad? Es un conocimiento cabalístico que nos indica que Dios está encargado de llenar desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, y tiene todo el interés de hacerlo porque a él le interesa que lleguemos al punto más alto de la pirámide. Entonces, ¿verdad? Todo lo que nosotros rechazamos en capacidad de recepción, la abundancia, el amor, todo lo que nosotros rechazamos, porque somos nosotros quienes lo rechazamos, de una manera u otra, lo rechazamos o no lo acogimos dentro del plan de nuestra encarnación, ¿verdad? Está contemplado que tiene, perdón, que tiene que ser satisfecho. Forma parte de las necesidades del alma. Fíjense que Maslow formuló una estructura jerárquica
que defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan deseos más elevados. Es decir, una persona que tiene necesidad de alimentación básica, como en la era prehistórica, que lo único que hacíamos era satisfacer nuestro deseo de supervivencia, de alimentación y de sed, ¿verdad? No podíamos ocuparnos de otra cosa que no fuera de eso. Y al, al proveernos la inteligencia en el ser humano para crear el fuego, para crear las herramientas, para crear todo lo que nos ha facilitado la vida, esto ha sido porque Tselem Elohim fluye a través de la inteligencia del ser humano, de la naturaleza del ser humano, para crear herramientas evolutivas que nos permitan subir en esta pirámide de evolución. Entonces, vamos a decir, las metas o esta pirámide está categorizada en principio en 5 niveles. Esta era la parte original. La primera es la necesidad fisiológica, lo cual constituye la primera prioridad del individuo al nivel de Nefesh. Se encuentra relacionada con la supervivencia y la reproducción. Aquí encontramos las necesidades como la miostasis, que es la capacidad del cuerpo por mantener un estado normal y constante que favorezca al máximo de la vida. Además, se encuentra la necesidad de alimentación, la sed, el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, el sexo y la respiración. Cuando estas necesidades no están satisfechas, aparece el agotamiento, el estrés, la ansiedad, las perturbaciones mentales, los problemas de salud física, la desnutrición y la deshidratación. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que nosotros estamos obligados a satisfacer estas necesidades para nosotros poder dedicarnos a algo superior a ello. Entonces tenemos que entender que Dios nos suministra todo lo que necesitamos para ello. Solamente que tenemos la vasija de recepción puesta en un lado equivocado. Tenemos que empezar a reclamar eso, porque Dios nos los da. Es una vasija que se llena en cuanto aparece. La vasija no está y por eso no lo tenemos. ¿Ok? Luego viene la necesidad de seguridad, muy importante. Con la satisfacción de la seguridad se busca la creación y el mantenimiento de un estado de orden y seguridad. En este nivel encontramos la necesidad de estabilidad, de tener empleo, de tener recursos, de tener salud y tener protección, entre otras. Estos deseos se relacionan con el temor de los individuos a perder el control sobre su vida y, en general, está ligado al miedo a lo desconocido. Una vez las necesidades fisiológicas cubiertas, el ser humano debe sentirse seguro, necesita sentirse seguro. Para ello necesita contar con un lugar que le permita guardarse de las inclemencias climatológicas y del frío. También necesita asegurarse salud, teniendo acceso a la sanidad cuando esto sea necesario. Otro aspecto importante dentro de este apartado es el acceso a los recursos educativos. También se incluye a la necesidad de proteger los bienes materiales, como un seguro, ¿verdad? Eh, o sea, se trata de procurar tener un entorno seguro y estable para vivir. Esto no es, evidentemente, toda estabilidad material es eh, una fantasía, si se quiere, porque el día que nuestra alma parte de aquí, todo se queda. Entonces, fíjense, los venezolanos cuando emigramos experimentamos muy claramente esto. O sea, todas nuestras propiedades, todo por lo que habíamos trabajado, la dejamos atrás. ¿Qué priorizó? La necesidad de subsistir, la necesidad de seguridad. Así que trabajamos para dejar todo atrás y volver a comenzar. Entonces, se ve muy claro, ¿verdad? En
este proceso que hemos vivido los venezolanos, estas dos etapas. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, tener alimentación, tener alojamiento, tener las necesidades económicas cubiertas, tener en la medida de lo posible vivir en un entorno tranquilo, armonioso, tener un plan de ahorros para momentos de desempleo o urgencias, ¿verdad? Porque por mucho que tengamos este conocimiento de tener esta seguridad, eh, esta necesidad de seguridad cubierta, ¿verdad? Siempre, eh, aunque sea una apariencia, una parte de nosotros lo necesita. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo activo para ello, ¿comprende? No vivir al día. Esto no nos da paz, no nos da tranquilidad. Y por eso las consecuencias de no satisfacer esto es sensación de inseguridad emocional, trastornos relacionados con el estrés, dificultades económicas por falta de empleo, por falta de tener esta sensación de seguridad, temor y ansiedad por falta de la seguridad física. ¿Ok? Luego tenemos necesidades sociales, mis amigos. Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de las de seguridad, viene una necesidad social. Entonces, dentro de este nivel tenemos la comunidad con otras personas, tener amigos, tener pareja, tener familia, recibir afecto, vivir en comunidad, pertenecer a un grupo y sentirse aceptado por el grupo. El ser humano es un animal social y requiere de relaciones interpersonales. Por norma, debemos disfrutar ser parte de una familia o de una comunidad. Además, un gran porcentaje de personas busca la realización a través del amor, donde crean un vínculo profundo con otro ser humano. Son el caso de las parejas. También hay amistades profundas, hay buscamos pertenecer siempre a una organización social o a una comunidad en donde se nos identifica, o sea, los propósitos de la comunidad se identifican con nuestros propósitos. Esto puede incluir actividades culturales, deportivas, recreativas o religiosas. Entonces, para ello, nosotros tenemos que dedicar un tiempo de calidad a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras parejas, disfrutar de su compañía, pero también disfrutar de los momentos de soledad. También eso forma parte de ese bienestar, en donde estar con el otro no sea una necesidad de satisfacer un vacío, sino que sea un momento de recreación, un momento de compartir amor, no un momento de llenarnos o de llenar una necesidad con el otro. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, la consecuencia de no satisfacer esta necesidad es la sensación de vacío, la soledad y el aislamiento, la falta de conexión significativa, la baja autoestima por falta de pertenencia o aceptación y la falta de habilidades sociales debido a las escasas interacciones que tenemos con el otro, ¿verdad? Por ejemplo, la imprudencia es una falta de habilidad, cuando decimos cosas inapropiadas que pueden herir las sensibilidades del otro, esto se trata de una imprudencia por una falta de habilidad debido a una escasa interacción con el otro. Entonces, aprendemos de ello. Luego tenemos una necesidad de estima o reconocimiento. En este cuarto nivel necesitamos tener cierto prestigio, ¿verdad? Destacar dentro de un grupo social y por eso luchamos, trabajamos, tratamos de ser los mejores en lo que hacemos, porque nosotros tenemos que tener una autovaloración y esa autovaloración es lo que va a generar en el otro el respeto y el reconocimiento que el otro puede tener por uno mismo. Abraham Maslow, destaca que todas las personas de nuestra sociedad tienen necesidad o deseo de una valoración generalmente alta de sí mismo, con una base firme y estable, a menos que tengan algunas patologías, ¿verdad?
Entonces las personas tienen necesidad de autorrespeto o de autoestima y de la estima de otro, siempre que eso no se convierta, como vuelvo y les digo, en una patología. Es decir, es normal querer ser aceptado, es normal querer tener, ser bien visto, es normal cuidar tu reputación para que los demás tengan una buena imagen de ti, pero que esa imagen sea auténtica, no que sea una simple apariencia. Porque la apariencia es un desequilibrio del yesod. Entonces, de nada sirve que yo aparente ser algo cuando en privado realmente estoy oponiéndome a eso. Entonces hay que tener una coherencia y es eso lo que nos da la autoevaluación y el autorrespeto. Cuando yo sé que por fuera yo estoy siendo de una manera y en lo interno estoy siendo de otra, eso me dice que yo misma no me respeto, Hasbe Shalom. Entonces, es importante la autoconfianza, el respeto hacia uno mismo, la dignidad, el ser reconocido o amado, sobre todo por la familia, por las personas que tenemos más cerca. Eh, Consecuencias de no satisfacer esa necesidad es la baja autoestima, la frustración y la envidia, el sentimiento de inutilidad, la desmotivación para conseguir logros por falta de reconocimiento. Y luego tenemos la necesidad de autorrealización. Como se dan cuenta, tenemos los 5 niveles del alma eh, alineados con estas necesidades de autorrealización, que es el punto más alto de la pirámide básica. Y estas son las metas más complejas de alcanzar. En este nivel, el ser humano requiere trascender su propia mortalidad, dejar huellas, realizar una obra y dejar una estela de su talento, de lo que él ha hecho en su vida. Son necesidades que están relacionadas con el desarrollo espiritual, moral y ético para digamos, para el logro de una misión de vida, de un propósito de vida. La autorrealización es el deseo de llegar a ser cada vez más de lo que uno ya es, el deseo de mejorar, el deseo de convertirse en todo lo que uno es capaz de soñar ser. En ella estarían incluidos aspectos tan diversos del desarrollo personal como la aceptación, la gratitud o el liderazgo. Además, también se suman otros factores como fomentar el sentido de la justicia, de la belleza o el significado de la verdad, que son necesidades que surgieron posteriormente a esta pirámide original. La consecuencia de no satisfacer esta necesidad de desarrollo espiritual, que hoy en día muchas personas aún no han llegado a este tope de la pirámide, es insatisfacción crónica, se puede ver en el mundo claramente, desconexión de sí mismo, se ve claramente en la mayoría de la población, sensación de estancamiento, se ve claramente en la mayoría de la población, y falta de sentido o propósito en la vida, se ve claramente en la mayoría de la población. Entonces, el propósito de Maslow fue primero en admitir que las posiciones en esta pirámide particular no eran estáticas debido a los cambios que se producen en la circunstancia en que nos rodea. Es decir, nosotros podemos estar viviendo en esta encarnación los 5 niveles de las pirámides. ¿Por qué? Porque cada persona ya en encarnaciones pasadas ha estado llenando estos niveles. Y puede que el vivir los 5 niveles en una sola encarnación implique un aprendizaje más profundo que lo va a llevar a un nivel de desarrollo espiritual. Además, con los años, ¿verdad? Uno va identificando otras necesidades, como las identificó Maslow, por ejemplo, la necesidad estética. Fíjense que esto tiene que ver con la belleza y el equilibrio. Y lo que buscamos es, una vez que ya tenemos eh, lo fisiológico y lo biológico satisfecho, buscamos que todo sea de mayor calidad, todo sea más bello, más hermoso, todo esté mejor.
tenemos mayores aspiraciones, buscamos mejores cosas, buscamos más calidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos podemos permitir, ya no estamos solo en lo básico, sino que vamos un poco más alto. Entonces, por eso buscamos la simetría, la belleza, eh, vamos a museos, a jardines botánicos, a teatros, pintamos, escribimos, componemos canciones, entonces tenemos contacto con la naturaleza. Todo esto eh, embellece nuestra vida. La consecuencia de no satisfacer esta necesidad es la falta de creatividad y de inspiración, la disminución del bienestar emocional y hacer que la vida sea monótona y poco enriquecedora. ¿Okay? Entonces, ya no podemos conformarnos con lo biológico, sino vamos a ir a la cultura, al arte, a algo más elevado a nosotros, a la nexa que todos tenemos por dentro. ¿Okay? Luego tenemos las necesidades cognitivas, que son las necesidades con el deseo de conocer y comprender, la curiosidad y la exploración. Aquí en esto entra el estudio de la Torá. Esta necesidad es encargada de motivarnos a buscar nuevos conocimientos. Al suplir esta demanda cognitiva de conocimiento, crecemos a nivel personal y la comprensión que tenemos de nuestras existencias se amplía y se profundiza. ¿Ok? Eh, entonces, esto nos indica que explorar cosas nuevas, explorar el mundo, viajar, ser curioso con fenómenos paranormales o con los eventos que ocurren a nuestro alrededor van a satisfacer esta necesidad. Entonces, podemos estudiar Torah, resolver rompecabezas, crucigramas, investigar, participar en juegos de estrategia, aprender un nuevo idioma, todo lo que requiera habilidades físicas o mentales van a satisfacer nuestras necesidades cognitivas, es decir, tenemos que desafiar nuestra mente. Cuando no hacemos esto, cuando no satisfacemos estas necesidades, entonces tenemos dificultades para adaptarnos a los cambios, problemas para conocer la perspectiva del otro, bloqueos en el desarrollo profesional y personal, reducción de las capacidades de tomar decisiones informadas, de decisiones sabias, ¿verdad? Y luego tenemos la necesidad de autotrascendencia, que representa el deseo y la búsqueda de un propósito superior y de una conexión más íntima con la realidad. Si se pueden dar cuenta, estas tres necesidades forman parte de la quinta necesidad de la pirámide original. Son cosas que van más allá de lo básico. Todo radica en un deseo espiritual más elevado, ¿verdad? Entonces, busca una conexión más íntima con la realidad. Cuando la experimentamos, intentamos lograr un mayor sentido de la unidad mediante el altruismo, las experiencias espirituales, el otorgamiento, la necesidad de autotrascendencia nos impulsa a vivir más allá del yo, del egoísmo. Entonces, hacemos voluntariado, ayudamos a los demás sin esperar una recompensa, buscamos causas sociales que nos conmuevan y que nos motiven a brindar apoyo, meditamos, oramos, hacemos yoga, buscamos la manera de vivir en armonía con los demás y ir más allá de nuestro yo. Cuando esto no lo satisfacemos, entonces tenemos falta de propósito, problemas de salud mental, falta de enfoque, pérdida de contacto con la vida y la naturaleza y disminución de las contribuciones sociales y comunitarias. Entonces, mis amigos, es importante entender que hay una serie de pasos que como seres humanos tenemos que cumplir para nosotros poder dedicarnos a el crecimiento espiritual y a la trascendencia. La necesidad de crecimiento no proviene de la falta de algo, sino del deseo de evolucionar como persona. Y una vez las necesidades de crecimiento se han satisfecho de manera razonable, uno puede alcanzar un nivel más alto llamado la autorrealización. Y toda persona es capaz y tiene el deseo de ascender en la jerarquía hacia un nivel de autorrealización. Desafortunadamente, el progreso a menudo se ve interrumpido porque tenemos que cubrir las necesidades de los niveles inferiores,
Por otro lado, las diferentes experiencias y vivencias de los niveles inferiores pueden hacer que un individuo fluctúe entre los niveles de jerarquía. Por lo tanto, no todos se moverán a través de la jerarquía de una manera unidireccional, sino que pueden moverse hacia adelante y hacia atrás en los diferentes niveles de necesidades. De hecho, Maslow señaló que siempre el orden en el que se satisfacen estas necesidades no siempre siguen una progresión estándar. Entonces, mis amigos, es importante como conclusión y ya para terminar, entender que la autoestima es más importante que el amor para nosotros. Para los otros, la realización creativa puede reemplazar incluso las necesidades más básicas. Es decir, cada quien dentro de su experiencia de vida va a encontrar que va a satisfacer una necesidad y no otra, porque su experiencia de vida particular así se lo pide, así se lo demanda. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es observar, ¿verdad? Esta pirámide, entender en qué nivel estamos, en qué nivel hemos ido satisfaciendo y trabajar en ese nivel, como una manera de ir entendiendo que el nivel más bajo siempre nos va a llevar a un nivel más alto. Y a veces la dinámica es, voy de lo más bajo para poder llegar arriba, porque hay un escalón que me pelea y el escalón tiene que estar lleno. Entonces, de esta manera vamos a ir elevándonos en esa pirámide de autorrealización y autotrascendencia. ¿Ok? Vamos a la pregunta, mi Dani, y como se pueden dar cuenta, es una parasha bastante completa, bastante intensa a nivel emocional y pues bueno, nos deja un buen aprendizaje.